Tarde descubrí el sueño que mi madre abandonó para criarme. La historia de cómo construí un jardín con las cenizas de su sacrificio para convertir mi culpa en su legado. Mi madre murió un martes de noviembre, pero la verdad es que yo la maté mucho antes. No con un arma, ni con veneno, ni con un acto de violencia que deje rastro forense. La maté con el arma más silenciosa y letal que existe, mi ceguera. La maté con cada llamada que no devolví porque estaba demasiado ocupado. Con cada «ahora no puedo, mamá, te llamo luego», que nunca se materializaba. Con cada vez que entraba a casa, arrojaba mi abrigo sobre la silla que ella acababa de ordenar y me quejaba del tráfico, sin notar que sus manos temblaban un poco por el cansancio. Para mí, ella no era una persona, era una función. Era la proveedora de comidas calientes, la localizadora de llaves perdidas, la oyente silenciosa de mis triunfos y fracasos. Era una constante universal en la ecuación de mi vida, como la gravedad o el paso del tiempo. Y uno nunca se detiene a agradecerle a la gravedad por mantener sus pies en el suelo. Simplemente da por sentado que estará ahí. Cuando se fue, esa constante se evaporó. El silencio de la casa ya no era paz, era un vacío rugiente, un espacio negativo que delineaba su ausencia con una precisión brutal. Los primeros meses me dediqué a la tarea mecánica de desmantelar su vida, de meterla en cajas de cartón. Ropa que aún guardaba un eco de su perfume a lavanda, fotografías en las que yo siempre era el centro sonriente y ella un satélite en el borde del encuadre, facturas, garantías de electrodomésticos. Cada objeto era un testimonio de una existencia que yo había observado durante 30 años sin llegar a verla jamás. Era un arqueólogo de mi propia negligencia. Y entonces, en el fondo de su armario, debajo de una pila de mantas viejas, encontré la caja. No era de cartón. Era una caja de madera de cedro, pesada, con un cierre de latón deslucido. No recordaba haberla visto nunca. Al abrirla, un aroma a papel viejo y a tierra seca me golpeó. Dentro no había recuerdos míos. No había fotos de mi infancia ni mis boletines de notas. Dentro estaba ella, la mujer que nunca conocí. La caja estaba llena de libros de botánica con las páginas gastadas por el uso, sus márgenes repletos de anotaciones con una caligrafía elegante y precisa. Había cuadernos de dibujo, uno tras otro, llenos de ilustraciones increíblemente detalladas de flores, hojas, raíces y semillas. Dibujaba una pasionaria con la precisión de un ingeniero y la ternura de un poeta. Y al fondo, una carpeta gruesa atada con una cinta. En la portada escrito con esa misma letra, El Refugio Verde. Era un plan de negocios. Un plan meticuloso, soñado, perfecto. Era su sueño. Una pequeña florería que sería también una librería de segunda mano y un jardín botánico interior. Un lugar donde la gente pudiera ir a leer entre las plantas, a tomar un café mientras olía a tierra húmeda y a flores. Las notas al margen lo detallaban todo, los costos de alquiler de un pequeño local en las afueras de la ciudad, los proveedores de semillas raras, el tipo de música que sonaría, suites de Bach para violonchelo decía una nota, incluso un diseño del pequeño rincón de lectura que quería para los niños. Pasé la noche entera leyendo, devorando cada palabra. Era un proyecto de vida, vibrante, lleno de pasión. Y al final del último cuaderno, encontré una entrada de diario. Era breve, casi una nota al pie de página de su propia vida. La fecha era de hacía 29 años, la semana en que yo nací. Decía, el local tendrá que esperar. No se pueden cultivar 2 jardines a la vez, y ahora tengo que cuidar de una semilla mucho más importante. Esa noche, el veneno de la culpa encontró una vena y se inyectó directamente en mi alma. El silencio de la casa ya no era un grito, se convirtió en una acusación. Cada logro de mi vida, cada diploma en la pared, cada viaje del que le había enviado una postal, se sintió de repente como un robo a mano armada. Mi vida entera había sido regada con el agua de su sueño abandonado. Yo era la semilla que había impedido que su jardín floreciera. Viví en ese purgatorio durante un año. Apenas salía. La casa era su mausoleo, y yo su único fantasma, encadenado a los recuerdos que ahora veía con una claridad insoportable. Recordé sus manos, siempre un poco manchadas de tierra de las pocas macetas que tenía en el balcón, un patético vestigio de su verdadera pasión. Recordé cómo sus ojos se iluminaban cuando hablábamos de algún documental sobre la naturaleza. Recordé todas las señales que había ignorado,
todas las pistas de la mujer que vivía detrás de la madre. El veneno, si no te mata, te transforma, te obliga a moverte. Una tarde, estaba mirando por la ventana de la cocina el terreno baldío que separaba nuestra calle de la siguiente. Era una cicatriz en el barrio, una parcela llena de escombros, neumáticos viejos y maleza, una metáfora perfecta de mi vida interior. Y en el reflejo del cristal, por un instante, no vi mi rostro, sino el de ella, cansado, pero con una determinación que nunca le había visto en vida. Y supe lo que tenía que hacer, no para buscar un perdón que ya no podía darme, ni siquiera para aliviar mi culpa, sino para, por primera y única vez en mi vida, hablar su mismo idioma. Al día siguiente, empecé a limpiar ese terreno. Los vecinos me miraban como si hubiera perdido la razón. Llené sacos y sacos de escombros, arranqué malas hierbas hasta que mis manos, blandas por el trabajo de oficina, se llenaron de ampollas que luego sangraron. Usé sus viejos libros como mi mapa, sus dibujos como mis planos. Compré tierra, semillas, herramientas. Cada músculo dolorido, cada gota de sudor, se sentía como una sílaba en una larga conversación con ella. El trabajo era mi penitencia y mi salvación. Los vecinos pasaron de la sospecha a la curiosidad y de la curiosidad a la ayuda. Un anciano, el señor Molina, me enseñó a distinguir las plagas. Una vecina, Elena, empezó a traerme limonada en las tardes de calor. Los niños del barrio, atraídos por el movimiento, empezaron a ayudar, fascinados con la idea de crear algo de la nada. El jardín creció, y la gente empezó a llegar. Sin que nadie lo planeara, el terreno baldío se convirtió en el corazón del barrio. La gente traía sillas plegables, mantas, libros. Los adolescentes venían a pasar el rato, los ancianos a tomar el sol. Se convirtió, orgánicamente, en el refugio verde. Yo nunca conté mi historia. Para todos solo soy el guardián del jardín. Lo cuido, lo riego, podo las rosas. Pero a veces veo a un joven absorto en su teléfono mientras su padre intenta hablarle, o a una hija poniendo los ojos en blanco ante una historia de su madre. Y no los juzgo, ¿cómo podría? Yo fui el rey de los ciegos. Solo espero, en un ruego silencioso que envío al universo, que abran los ojos a tiempo. Porque este pequeño paraíso que cuido, este legado que parece tan noble, nació de un infierno personal. Nació de la terrible comprensión de que las personas que más nos aman también tienen vidas secretas, sueños guardados en cajas de madera. Y a veces, su mayor acto de amor es renunciar a ellos por nosotros, en un sacrificio tan silencioso que es imposible oírlo si no estás escuchando de verdad. Si esta historia ha resonado en alguna parte de ti, si ha tocado una cuerda que quizás no sabías que estaba ahí, te invito a suscribirte y darle a like para que sigamos explorando juntas estas verdades humanas. Y ahora te pregunto, para que me lo cuentes en los comentarios, ¿qué sueño crees que alguien pudo haber puesto en pausa por ti y es demasiado tarde para preguntar?